Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero os voy a recordar que hay una promoción vigente en Binance hasta el día 31 para nuevos usuarios de Europa que se abran la cuenta con el link del canal. Ingresen 50 euros o equivalente y hagan una operación de esos 50 euros o equivalentes y entonces podrán reclamar 20 dólares de recompensa por hacer eso, ¿vale? Para nuevos usuarios de Europa hasta el día 31, link del canal, 50 euros de ingreso, 50 de operación. Bien, dicho esto, ya vamos con el mercado. El mercado bien otra vez. Más o menos cumpliendo lo que decíamos ayer. Decíamos que durante el fin de semana a ver si se podía ir hacia la zona de los 72.000. Ya estamos ahí cerquita. 71.741. De hecho, creo que ha llegado a tocar 72.000. No, 71.940. Prácticamente en 72.000, pero no la ha llegado a tocar. Pero claramente ya hemos roto la línea bajista acelerada, esta línea morada que tenemos ahí, y nos dirigimos hacia la otra línea. En algún momento tiene que tocar esa línea, tarde o temprano, siempre pasa. Las líneas de tendencia están ahí para eso, para que el precio vaya hacia ellas en algún momento. Puede hacerlo de dos formas, o bien subiendo hacia ella, o bien en un movimiento lateral que nos lleve a tocar esa línea. Lo más probable es que tengamos una subida fuerte, porque el mercado está muy comprimido en esta zona. Ha habido una caída muy grande, mucho más grande que lo que están cayendo las bolsas por la guerra. Ha sido anterior a lo de la guerra, o sea que la caída tiene más que ver con alguna otra cosa interna de Bitcoin, pero que ya poco a poco se va disipando y estamos viendo que ya no hay oferta, es decir, no hay presión vendedora grande, porque si no estaríamos mucho peor en la situación en la que estamos. Fijaros la semana pasada, los últimos 3 días, cómo cayó la bolsa, muchísimo en 3 días consecutivamente, además, un día cayendo, otro día cayendo, otro día cayendo y fuerte. Y Bitcoin se mantuvo en positivo todos los días. Es verdad que el escape que estábamos teniendo el viernes se frustró un poco, pero también es normal. Después de 3 días seguidos cayendo la bolsa, pues el mercado se lo piensa un poco, ¿no? Pero no hay mucha oferta en esta zona y lo que sí que hay es una demanda incipiente que está aumentando por parte de MicroStrategy. También parece que Metaplanet va a volver a acelerar las compras. Están teniendo diferentes comportamientos porque mientras Metaplanet está sacando una rentabilidad a los Bitcoin que tiene utilizando opciones, MicroStrategy no lo está haciendo, que podría también hacerlo y todavía sería mucho más interesante de cara al futuro. Pero bueno, poco a poco estas empresas eh, están estructurando bien esas compras de MicroStrategy, perdón, de Bitcoin, y está haciendo que esa demanda por Bitcoin por parte de los institucionales vuelva a repuntar. En un momento en el que ya no hay oferta, hay ausencia de ventas fuertes, hay poca presión vendedora, pues como digo, en cuanto rompamos alguna resistencia importante, sobre todo esta que tenemos ahí marcada ahora mismo, el 72.700, pues el precio debería dispararse con fuerza hacia la zona de los 78.000-79.000, porque aparte de que entrarían compras, se saltarían también muchos stops de gente que todavía cree que el mercado puede seguir cayendo. Bien, vela semanal terminando muy bien. Hoy ya es domingo y ya parece difícil que eso se pueda dar la vuelta. Tendría que cambiar mucho las cosas y pasar algo muy gordo para que esto se diese la vuelta y cerrase mal. Esta vela está envolviendo a todas estas velas bajistas que hubo después de la vela del 2 de febrero, semana del 2 de febrero, que hubo la caída más fuerte, digamos, que nos llevó hacia los 60.000. Hubo 3 semanas siguientes que fueron bajistas y esta vela las está envolviendo. La vela de la semana pasada llegó a envolverlas en algún momento, pero el cierre no lo consiguió. Pero este cierre que estamos teniendo esta semana sí lo está consiguiendo y eso es muy positivo para las próximas semanas que nos pueden llevar en el gráfico semanal hasta esta línea verde que tenemos aquí y sería una zona muy alta, sería los 88.000. Pero claro, para eso tenemos cosas que romper en el gráfico diario, resistencias muy importantes en la zona de los 79.000, bueno, 78.750 realmente, y la zona de 83.000, o sea que todavía hay mucha tela que cortar para que en el gráfico semanal lleguemos hasta esta línea verde, pero podría ser también un objetivo en el medio plazo. Gráfico horario, estamos superando los 71.577, que era una resistencia muy importante. Nos queda alguna por delante,
en este gráfico horario, pero no muchas. Tenemos aquí una en 73.360 aproximadamente, o bueno, vamos a dejarlo en 73.400 para redondear. Y luego tenemos ya los picos máximos que están prácticamente en los 74.000. Una vez que supere eso, pues el precio vuela hacia la zona de los 78, 79. Dominancia, vamos a ver cómo está la dominancia de Bitcoin. 59,42, sigue subiendo, sigue comportándose bien con el movimiento de Bitcoin. Aave sube un 1%, se mantiene todavía en la zona de mínimos, pero de momento no se separa de esa zona de mínimos. Cardano también está en zona de mínimos, incluso tanteando con perderla, o sea que necesita ya un rebote para no seguir con las caídas. BGB cae un 0,82%, sigue también en la zona de mínimos con una corrección importante en las últimas semanas. BNB aguantando bastante bien el tipo, se mantiene también en el mismo precio que lleva las últimas 3 semanas. Ethereum 0,20% arriba, también en una zona que parece que el precio está cómodo, no hay, o sea, el movimiento pues es bastante suave en estos niveles, parece que es una zona de soporte importante y que puede rebotar ahí. Solana 0,23 abajo, también un gráfico parecido que el de Ethereum, sobre todo desde enero, desde mitad de enero, son gráficos parecidos. Anteriormente a eso el gráfico de Solana era mucho peor porque veníamos de caídas. Fijaros, pero a partir de aquí más o menos el comportamiento es similar al de Ethereum, así que parece que van a ir un poco de la mano en las próximas semanas. XRP cayendo y bueno, el gráfico sigue teniendo mala pinta. Es verdad que si el mercado sube podría aprovecharse y darle algún movimiento al alza siguiendo un poquito el resto de activos, pero la impresión que da es que hay más debilidad y que podría haber caídas incluso aun subiendo el mercado. Y ZK sube un 3,86%, parece que de momento aguantan la caída. Quizás, pues eso, lo mismo que he dicho para XRP, es otra que está muy sobrevalorada desde mi punto de vista, pero que igual aprovechan repunte de mercado para irse hacia una zona un poco superior y continuar la distribución desde más arriba. Y nada más, dejamos ahí el mercado muy interesante, ya digo, cómo está terminando la semana. Puede ser una semana muy buena, daros cuenta que la bolsa está prácticamente, no en mínimos, pero casi en mínimos desde que empezó el conflicto. Solo hubo un día que cayó un poco por debajo en el intradía, pero en lo que es cierre, es el cierre mínimo de las bolsas, el que tuvimos el viernes desde que empezó la guerra en Oriente Medio, y muy probablemente tengamos rebote esta semana, a pesar de que igual empiece la semana un poco floja, pero ya sabéis que siempre empieza un poco con incertidumbre y luego según va pasando los días va mejorando para luego volver a caer un poquito a final de semana, ¿no? Así que posiblemente eso, tengamos un rebote a principio de semana en las bolsas y eso ayudará a que Bitcoin supere sus resistencias y nos vayamos hacia esa zona que estamos comentando de los 78.000, 79.000. Así que nada, eso es lo que tenemos por delante. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.